Segunda de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 21. Primera de Juan 5, versículos 18 al 21. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Que el Señor bendiga su palabra en cada vida, en cada corazón, que la aplique con poder en nuestras vidas en esta noche. Puede tomar su lugar. El apóstol Juan, ya al final de la carta, decíamos en el primer culto que pareciera como una postdata, como que él cerró la carta pero se le olvidó algo. Pero si leemos estos últimos versículos, nos daremos cuenta que él sigue el mismo orden de ideas, la misma secuencia. Él aquí, como en 9 veces anteriores, él usa la palabra clave sabemos. Eso nos hace saber que él sabe algo que quiere que nosotros sepamos. Eso no es un trabalengua, por si acaso. Él está seguro de algo. Por eso 12 veces en esta carta menciona la palabra sabemos. Pero él quiere que sus lectores, los de hace 2000 años y los de ahora, que tú y yo sepamos algo. Así que esa es nuestra palabra clave, podríamos decir, en esta noche. Así que Juan nos plantea el tema de que somos guardados por Dios. No hay nada más importante en nuestro caminar cristiano que saber que somos guardados por Dios. O sea, de nada serviría usted servirle a un Dios todopoderoso, lo cual Él es, a un Dios omnisciente, lo cual Él es, y que entonces nosotros sintamos inseguridad y vayamos por la vida como cuando estamos caminando sobre un terreno minado, como asustados. Hay gente que, como dije en semanas anteriores, tendrá inseguridad hasta llegar a la puerta del cielo, estarán inseguros. Pero el hecho de que estén inseguros no quita que estamos guardados por Dios. Independientemente de que tú tengas dudas o no las tengas, Dios es Dios. Él es poderoso para guardarnos. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Así es que, independientemente de tus sentimientos o mis sentimientos, Dios es Dios. Y vamos a ver este tema en 3 subtemas, Número 1, guardados del pecado y del diablo. Número 2, sabemos que somos de Dios. Número 3, estamos seguros en Cristo. Y entonces al final, el apóstol Juan mete un versículo que parecería que no tiene absolutamente nada que ver. Y el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, una forma bien brusca de terminar una carta. Él no había hablado de ídolos en todo la carta.
Pero vamos a ver por qué Juan mete ese tema así como que lo metió de paracaídas al final. ¡Pra! Guardados del pecado y guardados del diablo. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y la palabra aquel se refiere a Cristo. Todos recordamos, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Lo recordamos, ¿verdad? Él fue hecho carne cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, el poder del Altísimo la cubrió. Por eso aquí menciona aquel que fue engendrado por Dios. Y dice, y el maligno no le toca. Así que lo primero que tenemos que entender es que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, no puede vivir. Se le hace imposible vivir en un estado, en un estilo de vida. En latín se dice modus vivendi, en un estilo de vida de pecado. Es imposible. Una persona que tenga la simiente de Dios dentro, no puede. No podemos vivir así. Que ocasionalmente los cristianos pecamos, es cierto, en pensamiento, en palabras, en acciones. Pero nuestro estilo de vida ya no es el pecado. ¿Y cómo se da ese proceso? Bueno, al nacer de nuevo vamos perdiendo atracción por las cosas del mundo. Vamos perdiendo atracción. Lo que antes nos atraía ahora no nos atrae. El apetito por el mundo y sus placeres se va apagando, se va palideciendo. Todo va como perdiendo color. Las cosas del mundo ahora nos atraen menos. Y mientras más nos acercamos a Dios, más nos enamoramos de Dios y más vamos perdiendo el apetito, la atracción por el pecado y por el mundo. Es un asunto de apetito. Mientras más amo a Dios, menos amo al mundo. Mientras más me atrae Dios, menos me atrae el mundo. Y en esa regeneración recibimos una nueva naturaleza que nos liberta del pecado. Eso es la simiente de Dios en nosotros, la semilla del evangelio en nosotros, nos liberta del pecado. Y usted dijo, bueno, pero pastor, usted acaba de decir que esporádicamente vamos a pecar. Claro, porque el pecado no desaparece totalmente, lo que desaparece es la esclavitud al pecado. El pecado todavía subyace, habita. Ya no es nuestro rey ni nuestro dueño, pero es como un inquilino molestoso. Es como alguien que vive en nosotros, que no queremos que esté ahí. Es como que usted tiene una casa y usted le renta un cuarto a alguien, pero la persona no le paga. Entonces usted quiere que se vaya. ¿Usted me entiende la idea? Usted quiere que se vaya, pero el tipo no se va, no se muda. Entonces, está ahí. Así es el pecado en nosotros. Está ahí. Es una realidad. No podemos decir, yo ando siempre en victoria. No, va a haber batallas perdidas en nuestra vida cristiana. Va a haber batallas. Va a haber batallas y tal vez las hubo hoy mismo. Tal vez hubo pensamientos malos hoy. Tal vez hubo palabras malas hoy. Además, ahora que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y cuando somos tentados, porque somos tentados, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo nos trae a Cristo de nuevo. Ya no podemos vivir en un patrón de pecado. Es imposible para un creyente vivir en un patrón de conducta pecaminoso todo el tiempo. Es imposible. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a huir de la tentación. Y no lo hacemos por reglas humanas.
Qué malo cuando el doctor nos dice, mira, tú tienes el colesterol muy alto, se te van a tapar las válvulas del corazón y te da una lista y te dice, mira, a partir de hoy yo quiero que tú no comas arroz, no comas pan, no comas papas, no comas carne, no comas huevo, no bebas leche. Entonces tú a partir de ese día vas a comenzar una vida bien lúgubre, porque tú eres de eso que si no comes arroz crees que no comiste, que si no desayunas con pan crees que no desayunaste. Pero ahora tú tienes que someterte a una regla, porque si no te sometes a las reglas se te tapan las válvulas del corazón y te vas a morir de un infarto. Qué malo es vivir por regla, hermano. Ahora, muy diferente a eso es que tú dentro de ti comiences a meditar y digas, espérate, pero el arroz, eso es azúcar. El pan se convierte en carbohidrato. La carne, las cosas fritas, el que inventó eso debería estar preso, porque eso mata. Tan rico que es, pero eso mata. Y tú comienzas y cambias la dieta, pero lo haces porque tú quieres vivir mejor y vivir más. Hermanos, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Qué bueno cuando tú como cristiano no eres un cristiano de estos que vive sometido a una lista de restricciones, sino que tú amas a Dios de todo corazón. Y tú quieres disfrutar la relación que tienes con tu Dios. No es asunto de lista de prohibiciones. Pastor, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Esas preguntas a mí muchas veces no me gustan, porque vienen de alguien que quieren conocer, y escúcheme bien, quieren conocer como la frontera entre el pecado y lo bueno. Quieren conocer la frontera, la línea que divide el mundo de Cristo. Y cuando muchas veces queremos conocer esa línea, es porque no hemos soltado el mundo. Es porque yo quiero estar de aquel lado de la frontera, pero todavía acariciar lo que está de este lado de la frontera. ¿Usted me entiende? No queremos soltar el mundo, pero quiero llegar al cielo. Y la parte B de este versículo dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, Jesús le guarda. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Recuerde que Cristo está preparando una novia, la iglesia es su novia. Dice Apocalipsis que esa novia tiene vestidos blancos, resplandecientes. Él está preparando una novia para el día de la boda. Él nos está preparando. Y dice luego, y el maligno no le toca. Ahora, usted dice, pero el maligno tocó a Job, que era mucho más íntegro que nosotros. Es verdad, pero Satanás le pidió permiso a Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. En otras palabras, Satanás no anda como Pedro por su casa metiéndose en la vida de los cristianos, eso no es así. Él tiene que pedirle permiso a nuestro Dios. ¿Entendemos eso? Él tiene que pedirle permiso. Él quisiera, pero él no puede. Hay una pared que nos separa de él. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y dice luego, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentase vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. O sea, Pablo está diciendo, así como en el mundo éramos tan diligentes para darle rienda suelta a la carne, Pablo ahora dice, ahora presenten sus cuerpos, presenten su miembro para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? ¿Qué fruto? No hay fruto en el pecado, hermano. Lo que hay es consecuencias. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, repite Pablo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que, hermanos, Cristo nos guarda del maligno. Cristo nos guarda a través del nuevo nacimiento que hemos recibido, de vivir una vida de pecado, de vivir en un estilo de vida, en un círculo vicioso. Eso nos lleva al punto número 2. Sabemos que somos de Dios. Aquí está el segundo sabemos del apóstol Juan. Ahora, aquí hay una frase que tal vez a usted le confunde. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo es eso? O sea, los cristianos somos de Dios y el mundo está bajo Satanás, bajo el poder de Satanás. Bueno, somos de Dios, él dice, lo sabemos. ¿Cómo sabemos que somos de Él, que somos propiedad de Él? Bueno, somos propiedad de Él porque Él nos eligió. Eso es lo primero. Efesios 1:4. Somos propiedad de Él. La justificación es el acto jurídico mediante el cual la justicia de Cristo nos es imputada a nuestro favor. En otras palabras, alguien pagó tu deuda en los cielos. Eso es justificación. Y ahora Él te declara justo. Eres justo ante el Padre. Dios en Cristo te ve como si tú nunca hubieras roto un plato, aunque hayas roto la vajilla completa. Pero en Cristo el Padre te ve como un niño inocente. Yo no estoy trayendo una charla motivacional, yo estoy hablando de teología bíblica, de lo que es la Biblia. En Cristo somos vistos por el Padre sin pecado. Por eso es que también Pablo le dice a los efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo porque ahora hemos recibido por gracia a través de la fe la salvación en Cristo. Así que Juan dice, sabemos que somos de Dios. Somos de Dios porque fuimos adoptados como hijos de Dios. La adopción en la antigüedad no solo era darle el apellido al muchacho, era borrarle el récord criminal, era meterlo en el testamento de su nuevo padre. Así es que fuimos adoptados en Cristo. Somos hijos de Dios por adopción. Ahora el apóstol Pedro dice que fuimos comprados no con plata ni con oro, sino con su preciosa sangre. Somos hijos de Dios
porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y dice Pablo, y ustedes no son vuestros, usted no es suyo, usted no se pertenece. Entonces, teniendo esto como algo seguro por la palabra de Dios, entendemos entonces que nadie, como dice Juan 10, nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie. Nadie nos puede borrar del libro de la vida. Nadie nos puede separar de su amor, según dice Romanos 8. Nadie nos puede condenar, según dice Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo. O sea, no hay tal cosa como que alguien va a venir y que va a declarar una palabra de maldición. Hay gente que cree en eso. Como que alguien va a declarar una palabra de maldición sobre ti y tú te vas a volver una rana. O sea, pues eso está en los muñequitos, esa cosa. Andan creyendo todas esas cosas que cualquiera puede, hermano. Eso lo dijo un profeta falso llamado Balaam de aquella época. Dijo, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Usted entiende eso? Nadie puede maldecir. Hay gente que anda con miedo. Deberían ponerse un azabache como se le ponía a los niños antes. Sí, porque andan con miedo. Que alguien va a declarar una palabra de maldición sobre mí. Y nadie nos puede condenar. Porque si fuera así, hermano, mire, mi funeral hubiera pasado hace años. Y tal vez de algunos de ustedes también. Nadie nos puede quitar la vida eterna porque somos de Él. Amén. Guardados por Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto entonces? Porque Juan en este versículo hace un contraste totalmente radical. Nosotros somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Bueno, Juan en esta carta, él no es diplomático. Él escribe en términos absolutos. Es lo que está diciendo, los cristianos somos de Cristo y todo el que no es de Cristo está bajo el poder del maligno. ¿Entendemos eso? Es a eso que se refiere. Todo el que no es de Dios está bajo el maligno. No hay término medio, no hay una tercera opción, no hay tonos grises, o es blanco o es negro. Todo el mundo es parte del reino de Dios o es parte del reino de Satanás. En Lucas 11:23 Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que eso nos debe a nosotros alinear, porque hay dos reinos, hay dos paternidades espirituales. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre ustedes hacen. Oh no, nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y le volvió y le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Eso nos lleva al tercer punto. Y no es que voy muy rápido, es que el último punto parece el más pequeño, pero es el más largo. Sabemos que estamos en Cristo. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan menciona la palabra verdadero 3 veces en ese versículo. Hay un énfasis marcado porque él está escribiendo a las iglesias de Éfeso de esa época, donde se habían colado falsas doctrinas. Los gnósticos negaban que Jesucristo era Dios. Ellos decían que Él había hecho milagros. Saber que Cristo hizo milagros no te salva, hermano. Eso no salva. Tú tienes que entender que Él es Dios. Que Él es Dios, 100% Dios y hombre, 100% hombre.
Así que Juan le está recordando a sus lectores de la deidad de Cristo. También aclara que el Hijo de Dios ha venido, pero Él también nos ha dado entendimiento. La misma Biblia dice que el que anda en este camino, por torpe que sea, no tropezará. O sea, entender la Biblia no es asunto de un alto coeficiente intelectual. Aceptar a Cristo, seguir a Cristo, rendirse ante Cristo, no es un asunto intelectual, sino un asunto moral. Rechazamos a Cristo porque no queremos que Cristo reine sobre nosotros. Todo el que rechaza a Cristo, lo rechaza no es porque no entiende. Lo rechaza porque no quiere que nadie se meta en su vida. Porque yo quiero ser el capitán de mi barca y el dueño de mi destino. Y yo soy mayor de edad y que nadie se meta conmigo. Como dijimos en el estudio bíblico del miércoles, al fin y al cabo, Dios le va a cumplir el deseo a todo el que rechaza a Cristo. Porque van a vivir para siempre separados de Dios. Así es que estar en Cristo es ser nacido de nuevo en Él. No es usar cierto tipo de ropa o cierto tipo de peinado. Estar en Cristo es mucho más que eso. No es que tú te vistas como se vestía tu abuela cuando iba a la iglesia y te llevaba. No, eso no es estar en Cristo. El día que mi hija, que tiene 20, se vista como que tiene 60, yo le buscaría a un psiquiatra. Es la voluntad de Dios que tú te vistas como que tienes 20 si tienes 20. Pero es la voluntad de Dios que tú glorifiques a Dios con tu cuerpo. Eso sí, que sea con decencia. No importa si tienes 20 o tienes 50. Amén. Así es que estar en Cristo es ser nacido de nuevo en Él. Estar en Cristo es vivir para Él con la ayuda del Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido de Dios permanece en Él, dice Juan capítulo 15. Ya no podemos volver al mercado de esclavos donde Cristo nos compró. ¿Se recuerdan la anécdota del miércoles? Ya no podemos volver al mercado de esclavos. Ya Cristo nos compró. Ya no podemos, es imposible volver atrás. Él nos compró con su preciosa sangre. Ya le pertenecemos a Él. Ya vivimos para Él. Y vinimos a Cristo porque el Padre nos trajo. Y fuimos sellados con su Santo Espíritu. Eso nos lleva al último versículo. La necesidad de guardarnos de los ídolos. Y usted dirá, no, yo soy cristiano, eso no es para mí. Bueno, vamos a ver. Juan le está hablando a la iglesia. Juan no le está haciendo una campaña evangelística donde hay inconversos. Él está hablando a la iglesia y él le dice, hijitos. Él le llama hijitos. Él está hablando a los miembros de la iglesia. Guárdense de los ídolos. Y le está hablando a una iglesia ubicada en Éfeso, donde había un templo gigantesco. Era una maravilla aquel templo. El templo a la diosa Diana, llamada también Artemisa. Y la frase favorita de ellos era, grande es Diana de los Efesios. Él está hablando a una iglesia que está plantada en una comunidad idólatra. Pero Él nos está hablando a nosotros hoy también, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En esa misma ciudad, décadas atrás, Pablo había tenido problemas con los idólatras. Había un hombre que se dedicaba a fabricar estatuillas de Diana y cuando Pablo llegó con el evangelio, le dañó el negocio y lo sacaron.
Lo sacaron de Éfeso, porque cuando llega el evangelio, el pecado pierde su negocio. Y aunque al día de hoy la mayoría de gente no adora estatuas ni imágenes, como que somos más finos, más modernos hoy. O sea, el tipo de idolatría de hoy es una idolatría del corazón, que consiste en darle nuestro amor, nuestro afecto, nuestra atención, incluso nuestro tiempo de manera desmedida o excesiva a personas o cosas por encima de Dios. Recuerdo un pastor puertorriqueño llamado Nahum Rosario, que él dijo que el ídolo favorito de los latinoamericanos es la familia. Hermanos, Dios es uno solo. Y Él requiere nuestra total adoración a Él. Nuestra total adoración. Dios no quiere que tú lo pongas al lado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. No, Él es Dios. Él está por encima de todo. Él gobierna. Él es Dios. Así que el ídolo es alguien o algo a quien yo le tengo más confianza que a Dios. Es alguien o algo que me aterroriza pensar que yo lo perdería. Eso puede ser una esposa, eso puede ser salario, eso puede ser un esposo, eso puede ser un hijo, eso puede ser un carro, eso puede ser la cuenta bancaria, puede ser la casa, el negocio, puede ser incluso el ministerio. Si el ministerio está por encima de Dios, yo estoy idolatrando el ministerio. O sea, trabajan para Dios, cantan para Dios, pero no hablan con Dios, no tienen relación con Dios, no sacan tiempo para Él. Idolatría, idolatría en la casa de Dios. Un ídolo es aquello que ha sustituido a Dios como mi fuente de seguridad. ¿Estamos entendiendo? Fuente de seguridad. Si tu fuente de seguridad es tu trabajo y por eso llega media hora antes del trabajo, pero tal vez tú no tienes cuidado de llegar a tiempo a la iglesia, hay un problema ahí. Hay un problema. Si tú estás dispuesto a todo por alguien, pero no estás dispuesto a todo por Dios, entonces ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Juan Calvino dijo que el hombre es una fábrica de ídolos. Destruimos uno y se levanta otro. Así que hoy en el 2021, en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, somos personas muy inteligentes. ¿Sí o no? Todo está al alcance de Google, de un enter. Ya no tenemos estatuas, hermano, ni imágenes. Eso es raro ya. Eso se lo dejamos allá a los campos de nuestros países, de la gente que no tiene internet. El problema es que todo aquello que te motive más que Dios en tu vida es un ídolo. En tu vida, en mi vida. Y debemos vivir atentos. Atentos. Porque Dios no nos está llamando a compartir nuestra devoción con personas o cosas. Nuestra devoción debe ser por Él y solo por Él. Que tú analices, y yo lo he analizado tantas veces en mi vida, en cuanto al ministerio, en cuanto a tantas cosas. Y yo he tenido que decir, gracias Señor. Ustedes no se dan cuenta que muchas veces estamos a punto de recibir una bendición y nos enfocamos tanto en la bendición que nos olvidamos de Dios. ¿No le ha pasado a ustedes? Estamos ahí de recibir algo grande, pero todo nuestro corazón está siendo absorbido por eso que estamos esperando. Y nos olvidamos de Dios.
En Apocalipsis 2, vaya conmigo a Apocalipsis, porque aquí hay algo más. Jesús le envía una carta a la iglesia de Éfeso. Recuerda, estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Y dice el versículo 1 de Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Voy a saltar al 5. Recuerda al 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Si usted lee esos versículos, usted va a decir, wow, esta es la iglesia perfecta, yo quiero estar en esa iglesia. Una iglesia que evangelizaba, una iglesia que oraba, una iglesia de buena doctrina. Pero el Señor le dice en el versículo 5, en el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, y no es que hay un segundo amor ni un tercero, pero nuestro primer amor como cristiano tiene que ser Cristo. Y usted dirá, entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí lo dice en el 6. En el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y le da una advertencia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Eso pasó en la iglesia donde Juan pastoreaba. Ahora, lamentablemente, la historia nos dice que esa iglesia, años después, desapareció. Dios quitó el candelero, porque su primer amor ya no era Cristo. Su primer amor era el ministerio, su primer amor era la sana doctrina, nada malo con eso. Su primer amor era el evangelismo, nada malo con eso. Hacían obras de caridad, nada malo con eso. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia activa, era una iglesia con un buen equipo de alabanza, parece. Pero ellos habían perdido su amor por Cristo. Y nada, hermano, sustituye eso. Pablo en 1 Corintios 13 dice que si profetizamos y no tenemos amor, de nada sirve. Que si damos, hermanos, si vendemos todo y se lo damos a los pobres y no tenemos amor, de nada sirve. El Señor le dice a la iglesia, si ustedes no se arrepienten y vuelven a las primeras obras, ¿cuáles obras? A las obras de amor por Él. Somos guardados por Dios, hermano. Pero muchas veces estamos como otra de las cartas donde el Señor dice aquí, otra de las cartas, de las 7 cartas, donde el Señor estaba afuera tocando y nadie la abría. Así que el llamado nuestro es que entendiendo que somos guardados por Dios, entendiendo que tenemos seguridad en Dios, sabiendo que somos de Dios, nuestro primer amor tiene que ser por Dios. Tiene que ser por Él. Eso pasó en esta iglesia, lamentablemente. La iglesia de Éfeso desapareció. Dios quitó el candelero de Éfeso. Quiero terminar con estas palabras también de Calvino. Y quiero que se ponga ya de pie para que
terminemos, nos vamos felices y contentos a casa. Y él escribió esto: sin el Evangelio todo es inútil y vano. Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio toda riqueza es pobreza. Toda la sabiduría es locura ante Dios. La fortaleza es debilidad y toda la injusticia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por el conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. Tenemos seguridad en Cristo. Cuidemos nuestro corazón de no darle nuestra devoción a nada ni nadie que no sea Cristo y solo Cristo. Puesto los ojos en Jesús, hermanos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos 12, fue a la cruz, menospreció el oprobio, la vergüenza y se sentó a la diestra del Padre. Vamos a adorar al Señor unos minutos. Aleluya. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá y ante el precioso soy. Él me sostendrá. Él te sostendrá porque te ama. Él te sostendrá porque te escogió. Él te sostendrá porque te adoptó como su hijo, como su hija. Él te sostendrá porque ahora estás en Cristo. Dice Colosenses que ya estamos escondidos con Cristo en Dios. Esa es nuestra posición. Estamos en Él. Somos de Él. Y en esta noche, si tú todavía no caminas en esa seguridad, si todavía no caminas en esa seguridad, ven a Cristo, ven a Él hoy. Este es el día, ven a Cristo hoy, para que camines seguro el resto de tus días. Ven a Él hoy en arrepentimiento, en fe. Y Él te dará seguridad, te guiará aún más allá de la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por una vez más permitirnos estar congregados como iglesia. Gracias por tu palabra que nos consuela, que nos edifica. Tu palabra que es como martillo que quebranta la piedra. Gracias, Señor. Aplícala con poder en cada corazón. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que va a ser la obra para la cual fue enviada. Creemos en eso y te damos gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.